voy a explicar cómo agregar una posición más a un arreglo. Primero recordemos que los arreglos se caracterizan porque tienen un tamaño fijo, porque guardan elementos de un mismo tipo y porque los índices de posición de un arreglo siempre son números enteros positivos e inician desde 0. Si tenemos un arreglo de tamaño 3, sus índices de posición van a ser 0, 1 y 2. Y el objetivo aquí es hacer un ejercicio práctico en el lenguaje de programación Java, agregando una posición más a un arreglo. Este ejercicio consiste en un programa en Java que permita agregar tareas a una lista, imprimirlas y realizar entregas de tareas. Para ello tenemos este esquema con estas dos clases, una clase gestión tarea y una clase tarea. En la clase tarea tenemos los atributos de una tarea que serían el nombre de la tarea, la asignatura, el profesor, la fecha de entrega y el estado. El estado lo vamos a manejar por defecto. Recuerden que el valor para un entero es el 0, 0 va a indicar que fue creada y 1 va a indicar que fue entregada. Y en el caso de la fecha, acá ustedes ven que es de tipo string, podríamos manejar tipo date, pero en este video no vamos a explicar cómo manejar ese tipo, por eso creamos la fecha de tipo string. Lo otro que tenemos en la clase tarea es el constructor de tarea, que recibe los atributos nombre, asignatura, profesor y fecha de entrega. El estado no lo vamos a recibir porque ya sabemos que por defecto es 0. Y lo otro que vamos a agregar acá es el método setEstado, que nos recibe una variable de tipo entero. Y lo que vamos a hacer con esa variable es actualizar el estado de la tarea. Recordemos que los setter permiten modificar atributos de la clase. Y vamos a agregar también el método toString, que lo que hace es retornarnos un string para que podamos imprimir información de lo que es la tarea. Este toString, recordemos que viene de una clase que se llama Object y que todas las clases en Java heredan de Object. Entonces lo que realmente se hace con ese toString es, se usa el mismo nombre, que es toString, y lo que se hace dentro es modificarlo para que nos retorne la información en el formato que nosotros queramos. Y eso se llama sobreescritura de métodos porque estamos utilizando, sobreescribiendo un método que viene de una clase padre. Y la otra clase que tenemos es aquí la clase principal, que es la clase gestión tareas, que tiene dos atributos, un arreglo de tipo tarea que va a iniciar con una posición o con un tamaño de 1 y un escáner para capturar datos por teclado. Lo demás son el método principal, un método para mostrar un menú. En ese menú vamos a tener las tres opciones del ejercicio: agregar tarea, imprimir tareas y realizar entrega. Acá está el método pues ejecutar opción, que según la opción del menú que seleccionemos se ejecuta la respectiva opción, y para cada opción un método: el método agregar tarea, el método imprimir tareas y el método entregar tarea. Entonces vamos a pasar al ejercicio práctico. Lo primero que vamos a hacer es crear un proyecto de tipo Java Application. Estamos usando el entorno de programación de NetBeans. A este proyecto lo vamos a llamar gestión tareas. Nos agrega una clase por defecto que recibe el mismo nombre del proyecto. Aquí le voy a quitar estos comentarios. Y lo que vamos a hacer es empezar a estructurar nuestro proyecto según el esquema de clases que les expliqué antes. Sabemos que esta es la clase principal del proyecto porque tiene el método main. Vamos entonces a agregar aquí en el paquete, en donde dice projects, que está como el explorador de archivos de proyecto. Si les aparece esto aquí comprimido, lo que hacen es abrirlo, abren el source packages, abren que es el paquete, y ahí dentro está gestión tareas.java. Sobre el nombre del paquete, que es este amarillito que parece un paquete, vamos a hacer clic derecho, new, Java class, para agregar la otra clase, que es la clase tarea. En esta clase entonces voy a ampliar aquí, quito estos comentarios, y lo que vamos a hacer es empezar a agregar los atributos de clase. Recuerden que los atributos de clase por principio de encapsulamiento se recomienda que estén privados. Entonces el nombre, que es de tipo string,
la asignatura, que también es de tipo string, el profesor de tipo string, fecha entrega, que recordemos dijimos que también lo íbamos a manejar de tipo string, y por último el estado, que es un entero. Listo. Lo otro que vamos a agregar es el constructor. Voy a agregarlo utilizando una opción que nos da el entorno de programación, que es hacer clic derecho, insert code, y aquí está el constructor. Aquí seleccionamos los atributos que queremos que vayan en nuestro constructor. En este caso, en el diagrama, lo que hacíamos es agregar los primeros 4 atributos, el estado no, porque como es de tipo entero, y dijimos que por defecto él tiene un valor de 0, entonces no es necesario agregarlo en el constructor. Lo generamos y les voy a explicar algo. Si ustedes no tienen esa opción de insertar código y agregar el constructor, entonces recuerden que la estructura es la siguiente: public, que es el tipo de acceso al método, que sea público, y después el nombre del método constructor, ¿sí? Acá voy a agregar un comentario. Este es el constructor, listo, que recibe exactamente el mismo nombre de la clase, listo, y entre paréntesis recibe los atributos, y dentro pues lo que se hace es que con cada atributo que recibe aquí a través del método, lo que se hace es asignarlo al atributo de clase, que son los atributos de clase son los que se crean acá arriba. Si se dan cuenta, usamos este this para hacer referencia a los atributos de clase. This.nombre, que es el atributo de clase, lo hacemos igual a nombre, que es el atributo o el parámetro que está recibiendo aquí el constructor, y así hacemos con cada uno de los atributos. Algo importante es que a veces se nos olvida, y como estamos acostumbrados a que los métodos siempre se escriben public y aquí llevan o un tipo de retorno o void, hacen esto. No le escriban nada aquí porque el constructor tiene una característica, y es que ni retorna ni se le especifica nada en el tipo de retorno, por eso se coloca así. Si ustedes colocan algo aquí en este espacio, ¿sí? Entre el public y el nombre del método, ya lo toma como si fuera un método cualquiera y no como si fuera el constructor, entonces ojo con eso. Lo otro que vamos a agregar es el set para estado, que es el que nos pedía el diagrama. Un set no retorna nada, entonces es de tipo void. Le colocamos set y el nombre del atributo iniciando en mayúscula que vayamos a modificar. Acuérdese que el set es para modificar. Los set reciben aquí en el paréntesis un parámetro que es del mismo tipo del parámetro o del atributo de clase que vamos a modificar, y un nombre. Y lo que se hace dentro es decir this punto, en este caso estado, o sea el atributo estado de esta clase, hágalo igual a estado, que es el parámetro que estamos recibiendo a través del método set. Listo. Este también lo podemos agregar con la opción insert code setter, ¿sí? Entonces, pero quería que vieran cómo es la estructura del set. Luego vamos a agregar el toString usando también esta opción de clic derecho, insert code, y vamos a agregar el toString. Nos aseguramos que estén seleccionados todos los atributos que queremos imprimir, en este caso todos los atributos de la tarea, y le damos en generar. Él nos agrega el método toString, que lo que hace es retornar un string, y esta etiqueta @override indica que estamos sobreescribiendo. ¿Y qué se sobreescribe? Métodos que estén en una clase padre, y este método, ya les decía, está en la clase padre object, porque cualquier clase que usted escriba o vea en Java hereda implícitamente de object. En este toString retornamos es una cadena con, si ustedes se dan cuenta, la información de los atributos de esta clase. Con el estado vamos a hacer algo particular, y es modificarlo. Vamos a agregar un string que sea el texto del estado, que por defecto, o sea, si el estado es 0, va a ser creada para la tarea. Y si el estado
es igual 1, o sea que hemos entregado una tarea, lo que vamos a hacer es que ese texto estado lo vamos a cambiar a entregada. Y aquí en el toString, en lugar de concatenar la variable estado, que es un 1 o un 0, vamos a concatenar la variable texto estado, que fue la que acabamos de crear. Y así ya nos mostraría creada o aprobada. Listo. Entonces con esto ya hemos terminado la clase tarea. Ahora nos vamos a la clase principal y vamos a empezar a agregar nuestros métodos. Vamos a empezar por agregar el método ejecutar opción, que es de tipo su acceso es público, no retorna nada y se llama ejecutar opción. Lo que va a hacer este ejecutar opción básicamente es recibir un dato de tipo entero, yo lo voy a llamar opt, y dentro va a tener un switch que va a recibir el opt, y en los case de este switch case vamos a tener tantos casos como opciones para nuestro menú. En este caso recordemos que tenemos 3 opciones: agregar tarea, imprimir tareas y entregar tarea. Para cada caso colocamos un break, porque si no lo que haría es ejecutar todos los casos sin importar qué opción seleccionemos. Por ejemplo, si yo ingreso en 1, va a ejecutar el caso 2 y 3 si no coloco esos break. Si ingreso el 2, va a ejecutar el 2 y el 3 y así. ¿Listo? Entonces por eso es importante agregar el break. Quizá acá en el último no es necesario, pero pues lo podemos dejar ahí. Listo. Ya tenemos el método ejecutar opción. Vamos aquí antes a agregar el método mostrar menú. Ese método básicamente lo que va a hacer es mostrar el menú, pedir la opción del menú, llamar a la opción ejecutar opción. Entonces vamos a crear una variable de tipo string que nos sirva de menú, y lo que vamos a hacer ahí es ir concatenando las opciones del menú. La primera es agregar tarea. La segunda es imprimir tareas, y para la segunda lo que vamos a hacer es en la variable menú vamos a concatenar la segunda opción. ¿Listo? Entonces para concatenar usamos la misma variable menú más igual, y la opción que queremos concatenar aquí al inicio le vamos a agregar esta directriz que indica un salto de línea. Listo, y lo mismo vamos a hacer para la tercera opción. Usamos la variable menú, concatenamos, y lo que vamos a concatenar es la directriz del salto de línea y un 3, realizar entrega. Listo. Como eso lo tenemos en una variable, pues tenemos que imprimirlo. Imprimimos la variable menú, y lo otro que vamos a hacer acá es solicitar la opción y enviarla al método ejecutar opción. Sin embargo, para poder capturar la opción por teclado vamos a crear aquí arriba los atributos de clase, que según el modelo recordemos que es un escáner. Listo, que lo vamos a llamar escáner, sc, perdón. Lo vamos a inicializar con el constructor de escáner, y lo que nos va a recibir el constructor es la directriz system.in, que indica entrada por teclado. ¿Listo? Acá nos aparece un error porque recordemos debemos hacer un import a java.util.scanner, que es donde está esta clase scanner. Y lo otro que nos pedía el modelo es agregar un arreglo de tipo tarea. Podemos definir este tipo tarea porque nosotros ya creamos una clase que se llama tarea. Ese arreglo se llama tareas y lo vamos a inicializar con un tamaño de 1. ¿Listo? Ya tenemos nuestro arreglo y ahora sí, y nuestro escáner, y ahora sí podemos continuar aquí. En el método mostrar menú, entonces mostramos el menú, le pedimos al usuario que seleccione una opción, y esa opción la vamos a capturar en un dato de tipo entero. Listo, de la siguiente manera vamos a usar el integer.parseInt, y con nuestro escáner sc. Llamamos al método nextLine. Listo. El escáner
también tiene un método que se llama nextInt, pero se sugiere hacer utilizar esta forma para capturar datos de tipo entero. Y lo otro que vamos a hacer es llamar al método ejecutar opción y le enviamos esa variable de tipo entero opción. Luego, si nosotros queremos que este menú se muestre una y otra vez, podemos usar algo que es la recursividad, y es llamar al mismo método mostrar menú dentro de, o sea, como que se llama a sí mismo el método. Entonces cuando ustedes vean una estructura así es que están usando recursividad. Listo, entonces ya tenemos nuestro mostrar menú y nuestro ejecutar opción. Vamos a cuadrar aquí en el método principal. Lo que vamos a hacer es crear un objeto de esta misma clase. Acuérdese que para crear un objeto de una clase usted coloca el nombre de la clase. A nuestro objeto lo vamos a llamar control y lo inicializamos con, en este caso, el constructor por defecto. Acuérdese que todas las clases en Java tienen un constructor por defecto, así ustedes no vean este método gestión tareas escrito acá en la clase, estamos usando ahí en ese caso el constructor por defecto. ¿Listo? Y lo que vamos a hacer con ese objeto que se llama control, básicamente es decirle control punto y llamamos al método mostrar menú. ¿Listo? ¿Para qué hacemos esto? Para lo siguiente, ustedes a veces están acostumbrados a escribir en los métodos public, static, void, mostrar menú. ¿Por qué se usa ese static? Porque si ustedes se dan cuenta, por defecto el main viene con esta estructura, es un contexto estático. Y todo lo que usted llame aquí adentro, que lo llame directamente, como por ejemplo el método mostrar menú, y llamarlo directamente es hacer lo siguiente: escribir mostrar menú. Aquí estoy haciendo el llamado al método, pero entonces él me da un error, ¿sí? Y me dice un método no estático se está intentando llamar en un contexto que sí es estático. Entonces, o le agrego el static aquí al método mostrar menú, a todos los métodos y a todo lo que esté por fuera, o la otra forma es como acabamos de hacer, crear un objeto de la misma clase que nos permita hacer llamados a los métodos que están fuera del main sin usar el static. ¿Listo? Son dos formas, ¿vale? Listo. Entonces, lo otro que vamos a hacer es, vamos a agregar ahora sí los métodos para las opciones que decíamos, que son agregar tarea, imprimir tareas y realizar entrega. Entonces vamos a crear un método que no nos retorna nada, que se llama agregar tarea. Listo. Vamos a agregar el esqueleto para el otro método que se llama imprimir tareas. Listo. Y vamos a agregar otro método para el de entregar tarea. ¿Listo? Listo, entonces acá en los case lo que vamos a hacer es mostrar un mensaje, opción 1. Y en opción 1 vamos a llamar al método agregar tarea. Y lo mismo vamos a hacer en los otros case. Esta es la opción 2. Y aquí vamos a llamar al método imprimir tareas. Y esta es la opción 3 y aquí vamos a llamar al método opción 3 y aquí vamos a llamar al método realizar entrega. ¿Cómo lo llamamos? Entregar tarea, perdón. Entregar tarea. Listo. Entonces vamos a empezar con el método de agregar tarea y es aquí donde vamos a agregar una posición más al arreglo de tareas que nosotros tenemos acá. Él empieza con una posición de 1. ¿Listo? Entonces lo que le vamos a decir es para poder agregar una tarea tenemos primero que capturar los datos de la tarea. Lo vamos a hacer de la siguiente manera: ingrese los datos de la tarea separados por un símbolo, le vamos a decir que sea un ampersand. ¿Listo? Lo que vamos a hacer es
en un string que llamamos entrada, vamos a capturar con el escáner y un next line los datos. Luego vamos a crear un arreglo de tipo string que lo vamos a llamar datos, y ahí vamos a tomar la entrada que capturamos y la vamos a dividir por ese carácter ampersand con el que nos van a ingresar los datos. ¿Cómo lo dividimos? Tomamos la entrada y le hacemos un punto split y entre comillas le pasamos al split ese símbolo, y ya vamos a capturar cada dato de la tarea por separado. Un string para el nombre, entonces el nombre debería estar en la primera posición, listo. Un string para la asignatura, que debería estar en la segunda posición, listo, es decir, en el 1. Un string para el profesor, que debería estar en la siguiente posición, y un string para la fecha entrega, que debería estar en la siguiente posición. Listo, ya teniendo los datos, entonces podemos ahora crear un objeto de tipo tarea. Listo, entonces recuerden que para crear un objeto colocan el tipo, que es tarea, la clase, el nombre de la clase, el nombre del objeto le vamos a llamar tarea1 igual a new, y llamamos al constructor de la clase. El constructor, recordemos que nos recibe lo que es, si vamos a la clase tarea, nos recibe acá el constructor, el nombre, la asignatura, el profesor y la fecha de entrega. Entonces vamos a mandarle nuestras variables nombre, asignatura, profesor y fecha de entrega. ¿Listo? Listo, entonces ya teniendo nuestra tarea, la idea es asignarla en el arreglo tareas, pero debemos hacer una validación. Le vamos a decir si el arreglo tareas en su posición 0, que es la primera posición que tendría el arreglo, es nula, lo que vamos a hacer es que en esa posición, en tareas, en su posición 0, vamos a asignar la tarea 1. ¿Listo? Es decir, esa sería la primera tarea que ingresa. Si no, quiere decir que ya hay al menos una tarea en el arreglo, es decir, que el arreglo en su primera posición, en la 0, ya tiene un objeto guardado. ¿Listo? Y en ese caso lo que tenemos que hacer es, como solo tiene una posición, aquí es donde vamos a agregar la nueva posición. Entonces lo que hacemos es que vamos a crear un arreglo tarea, que sea un arreglo auxiliar. Listo, lo vamos a llamar tareas auxiliar, y lo vamos a este arreglo iniciar con un tamaño de la siguiente forma. El tamaño del arreglo va a ser el tamaño del arreglo tareas. Acuérdese que para recuperar el tamaño usamos la propiedad length y le sumamos 1. ¿Listo? Y lo que vamos a hacer es recorrer. Bueno, y lo otro que vamos a hacer antes de recorrer el arreglo es lo siguiente. En el arreglo tareas auxiliar que acabamos de crear, en su última posición, entonces ustedes saben que la última posición del arreglo la pueden traer de la siguiente forma, tomando el arreglo punto length menos 1. Esto hace referencia, lo voy a colocar aquí como un comentario, aquí, a la última posición del arreglo. ¿Listo? Entonces lo que vamos a hacer es que ahí vamos a asignar ese objeto tarea 1 que habíamos creado. Entonces lo que estamos haciendo es que la nueva tarea que estamos agregando la colocamos en la última posición del arreglo, y lo que hacemos del arreglo auxiliar, ¿no? Y lo que hacemos entonces es recorrer el arreglo tareas, listo, con un ciclo. Acuérdense que si ustedes agregan un ciclo for, voy a borrarlo acá y lo voy a agregar otra vez. Si yo escribo for y oprimo la tecla tabulador, él me agrega un ciclo for, listo.
y él por defecto me dice y menor que 10. Tengo que cambiar ese 10 por el arreglo que voy a recorrer punto length, listo, para asegurarme que voy a recorrer su tamaño. Aquí a veces, ¿qué pasa? Que a veces colocan menor o igual. Si colocan un igual les va a aparecer un error, entonces déjenlo así como está ahí. Lo que vamos a hacer es que en el arreglo tareas auxiliar en su posición y vamos a hacerlo igual a lo que tenga tareas en su posición y, listo, y apenas se termine de recorrer el arreglo, apenas se termine el ciclo, acá agrego un comentario, después del fin del ciclo, entonces vamos a decirle que tareas, el arreglo tareas lo haga igual al arreglo tareas auxiliar. ¿Qué tiene el arreglo tareas auxiliar? Todo lo que tenía el arreglo tareas más la nueva tarea que se está agregando. ¿Listo? Entonces, vamos a repasar qué hicimos. Solicitamos los datos, los capturamos, los separamos por este símbolo. Cada uno de los atributos de la tarea los guardamos en una variable independiente. Creamos un objeto de tipo tarea para crear esa nueva tarea con el constructor de la clase tarea que nos recibe nombre, asignatura, profesor y fecha de entrega. Y acá en tareas ya empezamos a hacer lo que sería agregar una posición más al arreglo si fuera necesario. ¿Por qué? Porque si es la primera posición la que apenas se va a, digamos, a llenar, pues no se agregaría ninguna posición más. ¿Listo? Por eso validamos que si la posición tareas en su posición 0 es igual a null, quiere decir que es la primera tarea que se va a agregar, solo se asigna la tarea a esa posición y ya. En caso contrario es que si estamos agregando una nueva tarea, lo que hacemos es crear un arreglo auxiliar que va a tener el tamaño del arreglo actual más 1. En la última posición del arreglo auxiliar que acabamos de crear, acá les coloqué que así traemos la última posición, agregamos la nueva tarea y lo que hacemos es recorrer el arreglo original y en cada posición del arreglo auxiliar guardamos lo que tenga en esa misma posición el arreglo original. Y al final lo que hacemos es que el arreglo original lo hacemos igual a ese arreglo auxiliar y así ya agregaríamos la tarea. ¿Listo? Entonces acá agregamos un mensaje que diga tarea agregada. ¿Listo? Y ahora vamos a hacer los otros métodos que son un poco más sencillos. Imprimir tareas básicamente es recorrer el arreglo tareas.length, listo, y lo que hacemos es imprimir, listo, cada tarea. Acá lo que hacemos es imprimir a tareas en su posición y punto, y llamamos al método toString, listo, de la clase tareas, y en teoría con eso ya se estaría imprimiendo cada una de las tareas que tenga nuestro arreglo. Y lo otro que vamos a hacer es el método de entregar tarea. Para entregar tarea lo primero que vamos a hacer es primero imprimir las tareas. Segundo, le vamos a decir al usuario que seleccione tarea a entregar. ¿Listo? Entonces vamos aquí en imprimir tareas, vamos a ir mostrando también como el número de la tarea. Entonces lo que vamos a hacer es mostrarla y más, vamos a colocar para que se vea mejor aquí un punto y un espacio entre comillas. Entonces cuando se le muestran las tareas acá en entregar tarea, vamos a decirle selección entrega, vamos a capturar la selección de la misma manera como hicimos antes con la opción. ¿Listo? integer.parse int sc.nextLine. ¿Listo? Y ahora lo que vamos a hacer con esa selección es tomar el arreglo tareas en su posición selección punto y llamamos al método set. ¿Listo? Set estado, y lo que le vamos a enviar no es selección, sino acuérdese que para cambiar el estado le enviamos 1 para decirle que la tarea ha sido entregada, y acá le decimos tarea entregada. ¿Listo? Entonces, para hacer una aclaración, cuando yo le digo aquí tareas.selección,
Este tareas.selección hace referencia al objeto de tipo tarea que está en la posición, en ese caso, selección, ¿sí? Dado que este es un objeto, por eso yo puedo agregar acá un punto y llamar a los métodos de su clase, ¿listo? Por eso es importante entender qué es cada parte del código. Y en teoría ya tendríamos el programa, vamos a probarlo, ¿listo? Entonces acá nos muestra el menú, vamos a ir a la opción 1, dice ingrese los datos de la tarea son el nombre, vamos a decirle figuras geométricas, y después la asignatura, geometría, y el profesor, Luis, y la fecha de entrega, vamos a decirle que el 12 de abril del 2020, listo, y listo, vamos enter. Vamos a imprimir las tareas para ver si se agregó nuestra tarea y efectivamente aquí nos aparece en la opción 2, 0 tarea y el nombre y los atributos de la tarea que acabamos de crear. Fíjense que el estado dice creada. Entonces vamos a ir a la opción 3, que es realizar entrega. Dice seleccione tarea a entregar, la 0. Entregar tarea. Si imprimimos otra vez las tareas con la opción 2, entonces aquí en el estado debería decir entregada, efectivamente nos cambió el estado y vamos ahora a agregar otra tarea más que es como la prueba de fuego de este programa. Vamos a agregar una tarea que diga planeta Tierra y no sé, geografía, y esto es del profesor Pepito y la fecha de entrega es el 20 de abril del 2020. ¿Listo? Cuando vamos a imprimir las tareas, entonces aquí ya nos aparece la tarea 0 y la tarea 1 con sus respectivos datos. Entonces de esa forma ya hemos agregado un espacio más a nuestro arreglo de tareas. Espero esta información les sea útil para los programas en donde ustedes tienen que manipular datos en un arreglo y que tienen que agregar más digamos elementos a ese arreglo.